Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en la sinagoga y las reverencias por la calle. Ay de ustedes, que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Un escriba intervino y le dijo: Maestro, diciendo esto, nos ofendes también a nosotros. Jesús replicó: Ay de ustedes también, escribas, que abruman a la gente con cargas insoportables mientras ustedes ni las tocan con un dedo. Palabra del Señor. Puede parecernos muy repetitivo el hecho de que constantemente durante el año litúrgico o cuando leemos los evangelios se repiten estos reproches semejantes a los fariseos. Todo lo que Jesús batalla y combate contra el fariseísmo. Y sin embargo, si lo pensamos bien, el evangelio ha querido conservar todos estos reproches precisamente porque el fariseísmo no es algo del pasado, no es algo de tiempos de Jesús, es algo siempre muy actual, es una tentación constante en la religiosidad de cualquier persona, especialmente de quienes quieren ser muy fieles. Y aquí Jesús, en primer lugar, les reprende por fijarse en las minucias, en las pequeñas leyes, en este caso leyes religiosas antiguas, como pagar el diezmo de la hierbabuena, la ruda y las legumbres, es decir, algo que de suyo pues no era algo malo, era darle un tributo a Dios también en esas pequeñas cosas, y sin embargo luego se quebrantaban las cosas importantes y grandes, como que dice aquí Jesús, pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Y esto es algo que podemos ver también a veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos encontramos personas que van a misa diaria, lo cual no es obligatorio, es algo muy bello, muy hermoso? Quien puede hacerlo tiene ese regalo de Dios de tener el tiempo y la posibilidad de asistir a misa diariamente, es una maravilla. Personas que rezan el rosario diariamente, lo cual no es obligación y sin embargo es algo muy bello y muy provechoso. Y así podríamos decir tantas cosas, que rezan novenas, que participan en juntas de ayuda a la parroquia y que, bueno, tantas cosas que podríamos añadir. Y sin embargo uno ve después esa misma persona cómo trata al personal de servicio en su hogar. Con qué palabras o de qué manera da órdenes, cómo trata a las personas que viven con ella. Y sin embargo no registra eso, le parece lo normal que una persona de su categoría pueda dar un regaño, un maltrato, estar atosigando o poniendo nervioso a una persona que trabaja con él, a sus compañeros de trabajo, por su manera de insistir o por su manera de fijarse en minucias. Es decir, una persona que hace unas cosas buenas en su religiosidad, pero que luego lo importante, que es el amor a Dios y al prójimo real en la práctica, ese en realidad no lo está viviendo y no se da cuenta que no lo está viviendo, ni siquiera lo registra, ni siquiera se confiesa de ello, porque le parece lo normal. Entonces ahí hay una corrupción del espíritu. Ahí hay una persona que está faltando en lo importante y le está dando importancia a cosas que son en cierto sentido minucias, porque ir a misa diariamente pues es un extra. Pero como solemos decir popularmente, primero la obligación y luego la devoción. Obligación ir a misa el domingo, eso sí, pero de resto otros actos de devoción pues son extras. Lo importante y obligatorio es amar a Dios y al prójimo. Y eso sí que no es opcional.
Y entonces Jesús añade esta otra frase que dice, esto habría que practicar sin descuidar aquello. Es decir, sin quitar las devociones y las cosas buenas, no las quites. No te está diciendo Jesús que renuncies a ello. Esto habría que practicar, pero sin renunciar a aquello. Entonces, esto que habría que practicar es la caridad y el amor, como dice Jesús, el derecho y el amor de Dios. Entonces, aquí esto es una llamada de atención a nuestra conciencia. Y al mismo tiempo no podemos caer en el otro extremo, que es muy popular en el mundo actual, que nos dice, ¿de qué te sirve ir a misa si luego eres una persona de este modo? ¿No? Eso es muy típico en las personas no practicantes, decir cosas así como diciendo, no sirve de nada la religión porque luego no se nota en tu vida. En parte tienen razón, pero la frase correcta es la que dice Jesús. Esto habría que practicar, el amor, esto habría que practicar, pero sin descuidar aquello. Jesús no opone las dos cosas, porque a veces parece que o eres religioso o eres buena persona. No, Señor, hay que ser buena persona con la ayuda de tu religiosidad. Lo que no vale es precisamente ser religioso y ser una persona que no trata bien a sus semejantes, que no tiene caridad, que no tiene compasión, que no tiene delicadeza en el trato con el prójimo, en la ayuda a los necesitados. Ambas cosas deben ir juntas y de la mano. De lo contrario, mi religiosidad está muerta o es estéril. Pidámosle al Señor que fecunde nuestros corazones y nos llene de amor al prójimo a través de nuestra oración. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.